dos versículos, el versículo 1 y el versículo 2. Leemos: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Amén. Este libro de Efesios, nosotros podríamos dividirlo en dos grandes partes. Y si quisiéramos dividirlo en dos grandes partes, tendríamos nosotros que hablar de los primeros tres capítulos. Los primeros tres capítulos de este libro, de esta carta a los Efesios, nos habla prácticamente de doctrina. Es una parte teológica fundamental. Yo a veces leyendo estos tres capítulos, a veces uno suele hasta compararlo con algunos capítulos de Romanos, porque es muy teológico los tres primeros capítulos de esta carta a los Efesios. Sin embargo, los últimos tres capítulos, dentro del cual está este capítulo 5, nosotros tenemos nada más y nada menos que una enseñanza de la vida práctica del creyente. Es como que el apóstol Pablo termina una sección y luego nos introduce en otra y nos empieza a hablar de la vida práctica del creyente, de su conducta y de su formación en Cristo. Y dicho esto, quiero que vayamos al capítulo 4, a los últimos dos versículos, para que podamos conectar el capítulo 4, los últimos dos versículos, con este que es el capítulo 5 y estos dos primeros versículos. Dice el capítulo 4, versículo 31 y versículo 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sé bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y quiero que veamos esta lista un poquitito más de cerca, para que luego entonces pasemos al versículo 1 del 5 y podamos entonces analizar lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a través de estos versículos bíblicos. Esta lista nos empieza mostrando lo que es la amargura. Y dentro de esta lista que empieza en el capítulo 4 y que luego entonces es como una transición para llegar luego al capítulo 5, empieza con lo que es la amargura. Y el apóstol Pablo empieza diciendo que se quiten de vosotros que toda amargura. Y quiero ir dando una pequeña definición de cada una de las partes de la lista para luego salir de ella. Amargura o la amargura, una actitud rencorosa, irritable, malsana, ponzoñosa, mala posición para perdonar. Eso es el amargado. Y yo creo que hablar del amargado, de una persona amargada, tendríamos mucho que decir de una persona amargada. Es una persona incómoda, es una persona difícil de tratar, es una persona con poca disposición, es una persona que aunque tú te le acerques a esa persona porque tú entendiste que tú le fallaste en un momento, que tú hiciste algo que quizás no debiste hacer por H o por R, y tú vas donde esa persona a pedirle perdón, esa persona amargada lo piensa para perdonar, si es que luego decide hacerlo. Está también el enojo, que el enojo no es más que la actitud recalcitrante, pero una actitud más interna, sutil y profunda. Son estallidos de ira y arranque de genios. Personas que tú estás de repente hablando con ellos y tú lo ves de una forma y tú dices algo con lo que ellos no comparten, con lo que ellos no están de acuerdo, con lo que ellos no consideran así, y hay un cambio de genio, un cambio de actitud y hasta te ofende. Eso no pasa por ahí. Eso después dije que me iba a nombrar la lista. Ira tiene que ver con la rabia descontrolada de una persona que se deja llevar por la presión del momento. Yo creo que debemos
pensar, debemos analizar y debemos meditar, porque a veces nosotros somos muy iracundos, que nos enojamos por todo. Nos enojamos si nos dan la razón y nos enojamos si no nos dan la razón. Y somos muy dados al enojo y nos enojamos antes que la otra persona termine de decir lo que está diciendo. Y ya estamos nosotros calculando y pensando cómo nosotros le vamos a contestar. No somos así nosotros. Si no es así, si no somos así bien. Gritería. Gritería que es propia de una persona que tiene falta de control. La persona que tiene falta de control es la persona que habla primero y después piensa. Habló y después pensó y dijo, ay, no debí decir eso. Pero ¿y por qué dijiste eso? No lo pensé, pero ¿por qué lo dijiste? O sea, la persona este tipo de persona suele explotar en público porque no tiene dominio propio y es el tipo de persona que quiere siempre sobresalir y decir algo para que vean que yo lo dije y punto, y que yo soy yo. Ese es el tipo de persona. Una persona que siempre está encolerizada, siempre está como a la defensiva. Maledicencia, que no es más que difamación. Y la difamación siempre sale de un corazón amargado. Difamación. Porque el amargado, su hobby, el hobby del amargado, con lo que se entretiene, su pasatiempo, es difamar a los demás. El difamador tiene la capacidad para inventarse las cosas y para decir las cosas, inventarse historia, inventarse cosas de otra persona simplemente para hacer quedar mal a esa otra persona. Por ejemplo, usted dice, wow, me gustó como lo que dijo el pastor antes de la Santa Cena. Maravilloso, eso me llegó y yo entendí que Dios habló a través de nosotros. Y el difamador le dice, ¿tú por qué no sabes? El pastor dijo eso porque los otros días había una persona haciendo X o cual cosa y lo dijo por eso. ¿Tú por qué no sabes? El pastor no debió decir eso porque eso no es integridad. El difamador siempre quiere que el otro quede mal, pero que él quede bien. Amén. El difamador tiene que hablar mucho, tiene que ver mucho con el hablar de más. Y el que habla mucho termina difamando, porque termina diciendo lo que es y lo que no es. Termina diciendo cosas ciertas y cosas que no son. Por eso el difamador casi siempre es una persona que le gusta hablar mucho, que le gusta opinar de todo, que le gusta tener la razón en todo, que le gusta exhibirse y que lo vean a él por encima de todas las cosas. Eso es un difamador. Dicen cosas que no son. Y cuando están dentro de un grupo dicen y dicen. Hasta que terminan diciendo lo que no tienen que decir. Y después no tienen forma de cómo recoger lo que dijeron. Malicia. Deseo malsano sobre otro y mezquindad. Deseo malsano sobre otro. Esto yo no sé por qué me mira, porque yo no lo soporto a él. Yo desde el primer día que lo vi, él como que no me cuadra. Y a veces que cantando, yo no soporto mucho a él. Y el mezquino es el que dice, tú ves, Lidia canta bien, pero ella a veces entona mucho. Yo puedo cantar mejor que ella. A mí, ¿por qué no me han dado la oportunidad? Pero la voz mía es una voz melodiosa. Lo es. Yo estoy poniendo un ejemplo, pero lo es. Si me dieran la oportunidad de yo cantar, Lidia me quedaba chiquita a mí. ¿Qué Lidia? Wow. Ella canta así porque Ada está al frente, Aya.
Si Aida no estuviera ahí, el mezquino no le gusta reconocer las cosas del otro. Al mezquino no le gusta reconocer cuando el otro tiene un don, cuando el otro tiene un talento, cuando el otro es una persona sana, cuando el otro tiene cosas que tú tienes que reconocerla. El mezquino no lo hace de por sí. Lo que pasa es que, Daniel, tú viniste hoy medio extraño, tú estás hablando con la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo estaba hablando con la iglesia de Cristo. Amén. Pablo está diciendo que en lugar de estos vicios que dañan tanto la imagen de la iglesia y la imagen del creyente ante la sociedad, que en lugar de estos vicios que dañan la vida espiritual de la iglesia y del creyente, que debemos hacer una sustitución de estas cosas al otro versículo bíblico que él sigue. Y Pablo lo que está diciendo es: sustituyan esto por esto. Y dejen esa vida de pecado y de depravación que ustedes como creyentes llevan. Porque es pecado la ley. Es pecado la amargura. Y luego Pablo contrarresta, mostrando en el siguiente versículo bíblico, donde nos habla de amable, de que seamos amables, o benignos, como dice la Reina Valera, que seamos amables. Y una persona amable es una persona con un interés desprendido por el bien de otros. Una persona con un interés desprendido por el bien de otros y un deseo de ser útil, incluso a gran costo personal. Voy a repetir eso. Una persona amable o benigna es una persona con un interés desprendido por el bien de otro y un deseo de ser útil, incluso a gran costo personal. Es una persona que se preocupa por los demás. Es una persona que le interesa lo que están pasando las otras personas. Y si el pastor no hubiese llamado a mi casa y le hubiese preguntado a Brian que yo iba a predicar, yo hubiese podido decir lo que él dijo ahorita, pero no. Un interés desprendido por el bien de otros. Y yo quiero preguntar, ¿somos nosotros así? ¿Nos interesa a nosotros el bien del otro? ¿El bien de nuestros hermanos? ¿El bien de la iglesia? Usted va a decir, claro que sí, porque si de no ser así yo no estuviera aquí, pero no es la realidad. Y voy a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y las que usted cree que usted pueda contestarse, contéstesela. Y las que usted cree que no se pueda contestar, bueno, lleve la oración y dígale al Señor que le ayude a poder cumplir las cosas que usted tenga que cumplir como cristiano y como miembro de la iglesia. Pregunta. Un interés desprendido por el bien de otro y un deseo de ser útil incluso a gran costo personal. ¿Cuál fue la última vez que usted se desprendió de algo, aunque ese algo le dolió, pero a favor de una persona necesitada? ¿Cuándo fue? Entonces, mira, yo no puedo dar, porque yo también tengo necesidad, pero por amor a, y entregó algo. Lo voy a poner más simple. Más simple. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió a evangelizar? ¿Qué tiene que ver eso, pastor? ¿Cuándo fue la última vez que usted salió a evangelizar? Pero sí, si yo soy una persona mala, si yo soy una persona desprendida, si yo tengo un interés desprendido por el bien de los otros, entonces a mí también debe interesarme mostrar el evangelio a los perdidos para que el Señor salve a lo que tenga que salvar. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú predicaste el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia te convocó y te dijo, nosotros vamos a evangelizar y tú viniste? Ah, no, yo no vine, pero yo llamé. ¿Y por qué llamaste? ¿Por qué llamaste? Porque entendiste, no, yo llamo por si acaso se suspende. Porque decimos, vamos a evangelizar el próximo sábado. Y desde hoy estamos pensando, está bien, yo voy a ir, pero si se suspende, voy a hacer tal cosa.
Porque no es verdad que tenemos un interés marcado de hacerlo. Si tuviéramos un interés marcado de hacerlo, viniéramos todos sin llamar, estuviéramos aquí y si nadie viniera, saliéramos nosotros a hacer el trabajo. Pero no hay tal interés. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió el deseo de presentarle el Evangelio de Jesucristo a otra persona? Se lo voy a poner más simple. ¿Cuántos inconversos viven al lado de tu casa? ¿Con cuántos inconversos tú te relacionas en el día a día? ¿Saben ellos que tú eres cristiano? ¿Cuántas veces tú le has presentado el Evangelio? ¿Cuántas veces tú has orado por ellos? ¿Cuántas veces tú has intercedido por ellos? No tienen que contestar. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros queremos que todo gire alrededor de nosotros. Queremos que gire alrededor nuestro, y cuando las cosas giran alrededor nuestro, ya nosotros dejamos de ser amables y pasamos a ser egocéntricos. Y a veces hacemos las cosas no por amabilidad, no por amor al Señor, no por amor a la obra del Señor, sino que a veces hacemos las cosas para que nos vean, para nosotros exhibir y mostrar una cara de nosotros que no es la real ni es la correcta. Y pasamos de amar a ser egocéntricos. Y es de Dios. Misericordioso. Y podemos definir misericordioso como ternura de corazón, afecto y compasión para con otros y una buena disposición para llevar sus cargas. Y caemos casi en el mismo punto. Y lamentablemente voy a tener que volver a repetir lo que dijo el pastor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enterado de una necesidad? Nos hemos enterado de que hay un hermano que tiene una o cual necesidad. ¿Y cuántas veces nosotros hemos llevado esa carga con esa persona? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos sido misericordiosos? La misericordia la podemos conocer como el favor de Dios acá a favor de aquellos que sufren, pero la misericordia de nosotros, el favor de nosotros hacia nuestros hermanos, ¿cuándo se efectúa? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo nuestros hermanos ven que nosotros somos sus hermanos? En un sometiendo la carne. En un sometiendo la carne, ahí sí somos hermanos. En un compartir, ahí somos todos hermanos. Y fluye la gloria de Dios y la carne también. Pero ese no es el momento en el que nosotros debemos demostrar que nosotros somos hermanos y que nos queremos como iglesia, que somos una iglesia unida y que somos una iglesia sana, como decía el pastor. No es el momento en que tu hermano necesita que tú vayas una milla con él. Es el momento en el que tu hermano necesita que tú le ayudes, que tú le apoyes. Hay momentos en que tu hermano no necesita que tú le des nada. Y tú puedes decir, mire que yo sé de tal hermano y económicamente yo no le puedo ayudar. No, pero tú puedes orar con esa persona y pararte al lado y decirle, yo no tengo que darte, pero estoy orando por ti. Yo estoy contigo. Tú tienes mi apoyo. Yo vine para que tú sepas que cuentas conmigo. Yo conozco iglesias. Si digo eso van a creer que soy muy viejo, pero lo voy a decir como que. Hace un tiempo atrás, yo conocí una iglesia que cuando las hermanas de la iglesia daban a luz, ¿usted sabe quién era que iban a las casas a limpiar, a fregar? Eso es diabólico, eso de fregar, eso no saben inventar eso. A limpiar, a fregar, a lavar y a hacer todas las cosas que había que hacer en la casa. Las hermanas de la iglesia. Y las hermanas de la iglesia era como que por arte de magia ellas se enteraban que había algo y se turnaban. Y tú veías que siempre había un entradero y un saledero de gente a esa casa sirviendo, porque esas hermanas querían servirle a esa otra hermana, aprovechaban esa ocasión y siempre estaban ahí sirviendo. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros lo hicimos?
¿Cuándo fue la última vez que nosotros fuimos a servir? Hoy, nosotros no vemos eso. Y alguien le dijo a una persona delante de mí, mira, fulana está en tal condición y yo quiero que tú vayas a su casa para que tú limpies su casa, para que tú hagas X o cual cosa. Y digo, ¿y cuánto me van a pagar? Porque nosotros solo pensamos en el interés y hemos dejado que lo que la sociedad de hoy vive y lo que la sociedad de hoy enseña, que eso llegue a nosotros, a nuestros corazones, y no nos comportamos como cristianos, nos comportamos como miembros, como ciudadanos de la República Dominicana, arrogante, altanero, prepotente, y que solamente pensamos en nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y nos olvidamos que nosotros somos miembros de un reino celestial y que un día daremos cuenta a Dios de todas las cosas que hagamos. Por encima de nosotros ser dominicanos, nosotros somos cristianos y tenemos principios y tenemos valores que debemos cumplir como tales. Amén. Ternura de corazón, afecto y compasión para con otros. Bueno, yo creo que si hay de algo que yo creo que la iglesia de hoy carece, si hay de algo que yo creo que la iglesia de hoy está enferma, es de misericordia, es de compadecerse por los demás, es de ver la necesidad del otro y salir, ayudar y salir. Yo recuerdo que se puso muy de moda un versículo, una parte de un versículo bíblico. El amor, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando a una persona le tocaba hacerle un bien a alguien, te buscaban como excusa y como pretexto ese versículo que te citaban, ese versículo, no, yo no lo doy porque eso tiene que ser para hacer X o cual cosa, porque de hecho eso es bíblico, que el amor, que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará, porque nosotros somos tan bárbaros que nosotros queremos justificar hasta nuestro propio pecado y queremos justificar nuestra propia concupiscencia y queremos justificarnos nosotros mismos y queremos coger la Biblia para nosotros justificar nuestra irresponsabilidad y nuestro irrespeto a Dios, cuando debería ser todo lo contrario, de nosotros coger la Biblia y cumplirla aunque nos duela. Buena disposición para llevar las cargas de las demás personas. Nosotros tenemos siempre en mente, cuando hay una necesidad, nosotros pensamos en los pastores. Y hay gente que se incomoda a veces, dice, el pastor no vino. Me dolía la uña del pie gordo, del dedo gordo del pie derecho, y el pastor no vino. Y se incomoda. Y a veces se lo echan en cara y dicen, pastor, me dolía una uña y usted no vino por aquí. Y el pastor pregunta ahí, ¿no vino nadie por acá? No. ¿Ni que le llamaron? Tampoco. ¿Y para qué estamos utilizando las redes sociales? ¿Cuál es el propósito de las redes sociales para la iglesia? Lo que pasa es que las redes sociales nosotros no le estamos dando el uso que debemos dar. Nosotros estamos usando las redes sociales para otras cosas y no para nosotros edificar a través de las redes sociales a la iglesia y al mundo. Estamos usando las redes sociales para otras cosas, para cualquier cosa, menos para la gloria de Dios. Y nadie dice amén, porque toditos estamos en el mismo saco. Toditos. Nos sentamos en una mesa a comer. Yo estaba cenando, comiendo hace unas semanas atrás con un grupo de hermanos, unos que conocí, otros que no conocía, y porque yo tengo hermanos que todavía no conozco, y estamos sentados comiendo, y mientras estamos sentados comiendo, hay algunos que están chateando, uno está metido en el Facebook, otro está metido en WhatsApp, otro está metido por aquí, y las redes sociales han despersonalizado las familias y las iglesias, y a veces nosotros estamos sentados en el culto, escuchando el sermón, escuchando las canciones, y estamos pensando, me habrá llegado tal mensaje, y no le estamos dando el uso correcto que debemos darle a las redes sociales. El pastor decía ahorita, tú no pudiste ir, bueno, pero manda un mensaje que no lo sustituye, pero por lo menos te justifica. Pero es que el tiempo no nos alcanza.
Y a veces somos tan guau que decimos, no, pero es que yo tuve un día demasiado ajetreado. Y yo te preguntara, ¿cuántos grupos de WhatsApp tú perteneces? A 18. ¿Y con cuánto hablaste? Con 15. Y si hiciéramos una evaluación de todas las cosas que nosotros hacemos por el celular y no tenemos tiempo ni siquiera para nosotros contestar una simple llamada, un simple mensaje de un hermano de nosotros que tiene una necesidad, el problema no es porque no tenemos tiempo, el problema no es ese. El problema no es el tiempo. El problema es el interés y la disposición. Esas no son nuestras prioridades. Nuestras prioridades no son los necesitados. Nuestras prioridades no es el hermano que necesita que yo vaya con él una milla extra. No es esa mi prioridad. Ya estamos en un evangelio más light, más tranquilo, más chévere. Ya no es esa. Eso era cuando Cristo. Más bien, sé bondadoso y misericordioso los unos con los otros, perdonando los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La conexión entre el capítulo 4 y el capítulo 5 son estos dos versículos. Dios en Cristo nos perdonó. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 5, por tanto, Dios en Cristo nos perdonó. Por tanto, sé imitadores de Dios como hijos amados. Dios en Cristo nos perdonó. Por tanto, sé imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Éramos enemigos. Estábamos apartados de Dios. Éramos sus enemigos. Él es el justo y el justo se entregó por los injustos. Nosotros los culpables, Él es el inocente. ¿Merecíamos qué? Merecíamos la ira aplastante del Dios soberano, viviente, justo, santo y piadoso. No teníamos méritos alguno. No teníamos condiciones. Pero aún así nos amó. Aún así se entregó por nosotros. Aún así nos perdonó. Y nos sustituyó e hizo un cambio. Y Él fue a la cruz. Él fue a sufrir lo que debíamos sufrir nosotros, lo que debíamos padecer nosotros. Nos sustituyó. Y Él va al dolor para que nosotros entonces tengamos opción a vida. Él nos sustituye y hace un intercambio. El justo por el injusto. El malvado por el santo. Y hoy nosotros tenemos opción a vida eterna. Gracias a ese sacrificio. Gracias a ese dolor que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Dios murió por el hombre. Dios murió por nosotros. Dios se entregó por nosotros. Dios se entregó para perdonarnos a nosotros. Dios se entregó para perdonarme a mí. Dios lo entregó en la cruz del Calvario para perdonarme a mí. Entregó a su Hijo. Entregó lo mejor que había en el cielo para perdonarme a mí. Y luego me dice, así como yo perdoné, yo quiero que tú perdones. Y como yo hice, así yo quiero que tú vayas allá también. Y nos dice el apóstol Pablo que por eso debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Yo tendría que preguntar, ¿somos nosotros imitadores de Dios? ¿Imitamos nosotros a Dios? Y quiero que veamos primero la palabra imitación. Porque los maestros griegos que hablaban de la retórica, enseñaban que el aprendizaje dependía de tres cosas: teoría, imitación y práctica. Pero ellos decían que lo principal era la imitación y el estudio. Y solían, había un tipo de alumno que era el tipo de alumno que quería parecerse tanto a su señor que tenía que imitarlo para ser tal cual era su maestro. Tal cual era su maestro. Y se valía de la imitación.
e imitaba los gestos, todo lo que su maestro hacía. Absolutamente todo. Era el alumno, era el discípulo que iba donde quiera que su maestro iba, porque era el discípulo que se valía de la imitación para ser como su Señor. Pero también esta palabra imitación es la misma palabra, o es de donde sale la palabra mimo, que yo sé que la han escuchado, que es aquella persona que copia y reproduce características de otra. Y Pablo está diciendo que nosotros debemos imitar a Dios, que debemos copiar las características de Dios, que debemos copiar lo que Dios es y nosotros hacerlo tal cual Él lo hizo. Y debo preguntar ¿qué está diciendo Pablo con eso? Que debemos imitar las características de Dios. Y surgirá una pregunta. ¿Podemos nosotros imitar a Dios? ¿Podemos nosotros imitar el amor de Dios? ¿Podemos? ¿Podemos? Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos nosotros imitar el amor de Dios, podemos imitarlo porque Dios lo derramó a través de su Espíritu en nuestros corazones. ¿Y por dónde debemos empezar? Nosotros no podemos ser amor, pero sí podemos imitar el amor de Dios y andar en amor. ¿Por qué no podemos ser amor? Porque Dios es amor, no nosotros. Porque la fuente de donde emana el amor es Dios, no nosotros. Pero nosotros pegamos a Dios. Y sabiendo que nosotros tenemos la simiente de Dios, entonces sí nosotros podemos amar. Sí nosotros podemos andar en amor. Sí nosotros podemos copiar características de Dios para nosotros entonces reproducirla con nuestros hermanos y en nuestro mundo de hoy. Para imitar a Dios, debemos conocer. Porque no podemos imitar lo que no conocemos. Fíjense que yo le hablaba de los maestros griegos, esos discípulos, pero ellos iban donde quiera, hasta el baño donde iba su maestro, hasta ahí iban ellos, donde quiera, porque ellos tenían que copiar a su maestro en todo y ser una fotocopia de su maestro. Pero para eso tenían que conocer a su maestro. Tenían que dedicarse al estudio y al comportamiento de su maestro. Los cristianos también deben dedicarse al estudio de la palabra de Dios para que puedan conocer a su Dios y puedan entonces imitar a su Dios porque lo conocen. Y no hay forma de conocer a Dios que no sea a través de su palabra. El que conoce la palabra de Dios conoce a Dios porque Dios es su palabra. Amén. Entonces debemos, para nosotros imitar a Dios, debemos nosotros empezar a hacer, haciendo ¿qué? Debemos empezar conociendo la palabra de Dios. Y ahí debo volver a preguntar, ¿conocemos nosotros la palabra de Dios? Amén. La otra pregunta, no fue un gancho. ¿Vivimos nosotros la palabra de Dios? Porque de conocer, pero de vivir, son dos cosas diferentes. ¿Tú crees en Dios? Santiago, bien hace. Los demonios creen que tiemblan. Tú vives conforme a la palabra de Dios. Ahí como que sería como que la cosa se pone un poquito más complicada. Pero vivimos nosotros conforme a la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, nuestro norte. Cuando nosotros vamos a hacer algo, lo comparamos con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que no debemos hacerlo, no lo hacemos. Consultamos nosotros con la palabra de Dios las cosas que nosotros vamos a hacer, las actitudes, la forma de ser, las malas mañas, las malas costumbres de nosotros. La exponemos a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos transforme.
Quiera Dios que sea así. Quiera Dios que sea así. Cuanto más nosotros conozcamos el carácter de Dios, más aprenderemos cuán lejos está Dios de nosotros. Dios está por encima de nosotros y es imposible que nosotros seamos tal cual Dios es. Es imposible que nosotros seamos tal cual Dios es. De la única manera que nosotros podemos convertirnos en imitadores de Dios, ¿de qué forma? Que Jesucristo viva en nosotros su vida perfecta. De la única forma que nosotros podemos imitar a Dios es que Jesucristo en nosotros. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede dar eso? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y nosotros debemos depender completamente del Espíritu Santo para nosotros llegar a ser semejante a Dios. Para nosotros poder llegar a ser imitadores de Dios, nosotros debemos confiar en Dios, debemos depositar nuestra vida en Dios, debemos dejar que Dios sea que obre y que trabaje en nosotros y que Dios se refleje en nosotros para nosotros poder llegar a ser verdaderos imitadores de Dios. Nunca por nuestra propia cuenta lo lograremos. Y nunca por nuestra propia fuerza podremos. Nunca podremos con nuestra propia fuerza llegar a ser imitadores de Dios. Necesitamos su fuerza, necesitamos su poder, necesitamos lo que Dios es, necesitamos su Espíritu que se manifieste en nosotros, que obre en nosotros, que opere en nosotros. Y una vez hecho eso, entonces sí vamos a ser imitadores de Dios. Y lo voy a dejar hasta aquí, porque no tengo tiempo. Pero que el Señor nos ayude a nosotros entender que nosotros somos cristianos, que somos hijos de Dios, que nosotros debemos imitar a Dios y que las cosas que nosotros hacemos deben parecerse tanto a Dios que cuando el discípulo aquel empezó a maldecir, le dijeron, sí, él es uno de ellos, porque mira, habla como ellos, pero está maldiciendo, sí, pero él habla como ellos. Se parecía tanto a su Señor que hasta maldiciendo se parecía a Él. ¿Y nosotros? ¿A quién nos parecemos? El Señor nos bendiga. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Dios. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios bondadoso, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que nos ayude, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos invitarte, Señor, y que podamos andar en amor, Señor. Que nosotros podamos entender, Señor, que ya no se trata de nosotros, que se trata de ti. Y que nosotros debemos tratar de reflejarte a ti, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Ayúdanos, Dios. Danos fuerza, Señor. Y ayúdanos a poder levantarnos como un nuevo hombre, Señor. Y un nuevo hombre, Señor, que tiene puesto en ti su mirada, su vista, Señor. Que tú eres su blanco, Dios. Quita de nosotros, Señor, lo que no te agrade, Dios. Quita de nosotros, Señor, lo que no sea tuyo, Dios. Y ayúdanos, Señor, a glorificarte a través de todas las cosas que nosotros podamos hacer. En el nombre de Jesús.